historia en la cual, de nuevo, ¿no? Oh, hola. Ya. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, Listo. profesor. Bien. Ya, qué raro. Sí, ya. A ver, vamos a hacer una pruebita, un ratito, un ratito. A ver, ¿me pueden escuchar? Sí, profesor. Ya, ya, perfecto. Ya, listo. Bien, vamos a entonces a hablar sobre la República Aristocrática. ¿Ya? A ver. Bueno, este periodo de la historia eh, inició a inicios del siglo XX. Cuando hablamos de inicios del siglo XX, estamos hablando de los años 1900, ¿no? O sea, algo de un poco más de 100 años atrás. En el año de 1895 hasta 1919, en el Perú hubo un grupo político llamado el Partido Civil. Ese partido, ese grupo político, estaba conformado por las familias más poderosas del Perú. Cuando me refiero a poderosas, me refiero a que tenían poder económico y poder político. O sea, quiere decir que las familias más ricas del Perú eran las que dirigían el país. O sea, ellos, entre ellos, se nombraban a los ministros, a los congresistas, a los presidentes, dejando de lado a la población. La población, como ustedes, como yo, no podíamos ser elegidos en ningún cargo público, ¿no? ¿Por qué? Porque mm, los sectores populares, ¿no? El pueblo, era una época, era un sector discriminado. Entonces, este grupo de familias se denominan o se llamaban a sí mismos, bueno, se les conoce como aristócratas, ¿no? Cuando tú escuchas las palabras aristócratas, eh, que se te venga a la mente un grupo de personas con clase social alta, que les gustan las fiestas, ¿no? Que son dueñas de tierras, de minas, económicamente se dedican a exportar productos agrícolas como el algodón y el azúcar, ¿no? Entonces, ellos en nuestra historia, este grupo de aristócratas son los que también
lo podemos conocer con el nombre de oligarquía, ¿no? Eran las personas más ricas del Perú. Ahora, estas personas, este grupo de familias poderosas, formaron un partido político para tener también poder político. O sea, no solo se conformaron con el poder económico, también querían tener el control político del país. Entonces, para tener el control político del país, significa que ellos iban a ser los congresistas. Pero tú sabes que uno no puede ser político si no tienes un partido político. Entonces, ellos formaron parte del partido civil. El partido civil, podemos decir, en estos años, en estos 20 años o 25 años de nuestra historia, el partido civil era el partido que más elecciones ganaba. Todas las elecciones ganaba el partido civil. Es por eso que a esta época también se le conoce con el término de segundo civilismo. ¿Ya? Ahora, como te dije, los productos o estas familias económicamente se dedicaban a la agroexportación, o sea, vendían estos productos a países de afuera, ¿no? Le vendían a Inglaterra, le vendían a Estados Unidos algodón y azúcar. Sin embargo, también van a haber otros productos, como por ejemplo el cobre, que es un producto minero, que también se le va a vender a los extranjeros. Y también va a haber otro producto que se va a encontrar en la selva, llamada el caucho, que también se le vendía a Estados Unidos y a Inglaterra, ¿no? Entonces, en total, vamos a conocer que esta oligarquía, estas familias, vendían 4 productos muy importantes: el algodón, el azúcar, el cobre y el caucho. Y recuerda que principalmente lo vendían a Estados Unidos y también lo vendían a Inglaterra. ¿Ya? Ahora, recuerda lo siguiente: en esta república aristocrática hubo una gran discriminación hacia el indio. Fue una época donde el indígena es visto como una persona ignorante, como una persona sin cultura. Entonces el indígena, la persona que vive en la sierra, en Lima, era totalmente discriminada. Es por eso que las personas que son serranas, que tienen origen andino en esa época, trabajaban como empleadas del hogar, en las casas, trabajaban como ambulantes, ¿no? No era posible que un provinciano sea, por ejemplo, presidente. No había esa posibilidad. Que una persona provinciana sea congresista o ministro. Era imposible. Este partido civil, como hablamos del partido político, era un partido cerrado, ¿no? Donde no permitían que cualquiera integre su partido, ¿no? Entonces, el otro grupo social discriminado, aparte de los indígenas, eran los obreros. Muchos de estos oligarcas tenían sus fábricas y los obreros trabajaban jornadas largas de 20, 16, 18 horas de trabajo, 12 horas de trabajo, y no tenían un sueldo mínimo. Entonces los obreros también van a reclamar en estos 25 años, los obreros van a reclamar, vamos a verlo a través de esas clases, que los obreros van a reclamar por las 8 horas de trabajo. Este es el contexto que vamos a conocer el día de hoy. Y bueno, vamos a ver que en el año de 1899, como te dije,
gana el partido político, el partido civil. Y vamos a conocer el primer gobierno civilista, Eduardo López de Romaña, o más conocido como López de Romaña, de 1899 a 1903. Este gobierno es el primer partido, es el primer gobierno civil. Él era civilista, o sea, era rico, ¿ya? Eduardo López de Romaña, o López de Romaña simplemente, llegó al poder gracias a una alianza entre el Partido Civil y el Partido Demócrata, ¿ya? Pero cuando llegaron al poder, ¿no? Cuando ambos llegaron al poder, el Partido Civil tomó la presidencia con Eduardo López de Romaña, porque recuerda, él era civilista, y el Congreso fue tomado por el Partido Demócrata. Entonces, el Congreso, por nuestra historia, sabemos que el Congreso vigila al presidente de la República. O sea, en nuestra historia, el Congreso, ustedes lo van a ver a lo largo de su vida, el Congreso peruano nunca es buen amigo con el presidente. Es difícil que un Congreso le diga sí a todo lo que dice el presidente. Es muy difícil. Entonces, Eduardo López de Romaña era civilista y el Congreso era demócrata. Dos partidos que se van a tener una bronca, una cólera. Entonces, el Congreso, el Partido Demócrata, va a ser la oposición de Eduardo López de Romaña. Eduardo López de Romaña quería hacer una obra y el Congreso no lo dejaba. Es por eso que, como puedes ver en la imagen, quiero que miren las imágenes, no hay muchas obras. ¿Por qué Eduardo López de Romaña no hizo muchas obras? Porque el Congreso no quería. No quería, no le dejaba. Profesor, ¿y por qué no quería si beneficiaba al Perú las obras? ¿Por qué? Pero Porque es la oposición. La oposición tiene el derecho de oponerse. Suena redundante, ¿verdad? Pero es su derecho. El Congreso tiene el derecho de oponerse al presidente. No tiene que decirle sí a todo, porque puede ser que el presidente haga una obra que implique robo y el Congreso no le puede decir sí, hazlo. Tiene que fiscalizar. Entonces el Congreso no le puede decir sí a todo lo que diga el presidente. Tiene que fiscalizarlo. ¿Ya? Entonces, Eduardo López Romaña, a pesar que tuvo oposición, hizo algunas obras. Por ejemplo, te dije que uno de los minerales, ¿cuál era el mineral que se vendía al extranjero? Te dije hace un ratito, ¿cuál era el mineral? El cobre. El cobre a Inglaterra y a Estados Unidos. Así es. Entonces, el cobre en esa época era difícil. O sea, ¿cómo traer en esa época el cobre desde Cerro de Pasco hasta el Callao para que sea embarcado, ¿no? ¿Cómo lo traemos? Entonces, Eduardo López de Romaña construyó un ferrocarril para transportar el cobre de La Oroya a Cerro de Pasco, ¿no? O La Oroya a Cerro de Pasco o Cerro de Pasco a La Oroya. Entonces el cobre iba a poder salir desde la mina mucho más rápido, ¿no? Entonces, como te das cuenta, ¿esta obra es para el pueblo o es para las familias oligárquicas? Para las familias oligárquicas. Para las familias. Eso beneficia, obviamente, al dueño de la mina. Esta obra beneficia al dueño de la mina. Entonces, bueno, sigamos viendo. Otra de las obras del gobierno de Eduardo López Romaña es el tratado. Hicimos tratados limítrofes con Bolivia. Por ejemplo, hicimos un tratado de límites llamado Osma Villazón. Bolivia
nos reclamaba territorios. Bolivia quería que nosotros renunciáramos a una parte de la selva, de Puerto Maldonado, de Madre de Dios. Entonces Bolivia nos quería hacer, por decirlo así, un conflicto. Entonces el gobierno de Eduardo López Romaña, simplemente López Romaña dice, no quiero problemas con Bolivia, ¿ya? No quiero una guerra, porque una guerra es un gasto de dinero. Entonces firmamos un tratado llamado Osma Villazón, ¿no? Para que Bolivia se quede tranquilo, ¿no? Firman el tratado con Bolivia, Osma Villazón. Ahora, en 1901, ¿ya? En 1901 se establece un código de aguas. O sea, ¿qué significa esto? ¿Te acuerdas que los oligarcas exportaban algodón y exportaban azúcar? Ya. Obviamente, si exportan algodón y azúcar, tienen grandes campos de cultivo. Sus campos de cultivo eran enormes, ¿no? Entonces, yo te pregunto, ¿es posible cultivar sin agua? No es posible. No es posible, profesor. No, profesor, no. No, Entonces, no. Profesor, no. este gobierno, No. este gobierno de López Romaña, para ayudar a sus amigos latifundistas, a sus amigos hacendados, para ayudarlos, crea un código de aguas para promover la agricultura. Mira. Y también crea un código de minería para promover la minería. Entonces, en palabras simples, este gobierno civilista de López de Romaña, ¿beneficia al pueblo? No, profesor. No beneficia a sus amigos. ¿Ya ven? No, profesor, no beneficia. Ahí está. Como vemos, esta es nuestra historia, un presidente que beneficia a sus amigos dándole favores, ¿no? Bueno, es que es un partido civil. ¿Te das cuenta ahora de la figura? Entraban civilistas para ayudarse entre ellos. Ahora, en 1903 se convocan elecciones y gana el Partido Civil. De nuevo el Partido Civil gana. Ahora iba a entrar otro civilista. Oh, mira, el Partido Civil es lo máximo, está ganando. El Partido Civilista ingresa al gobierno Manuel Candamo, otro ricachón. Manuel Candamo era considerado uno de los uno de los hombres más ricos de todo el Perú. ¿Ya? Era súper adinerado, tenía muchas haciendas, chacras, latifundios, hasta tenía minas, ¿ya? Muy adinerado. Obviamente, si era adinerado, ¿a qué partido pertenecía? Civil, al Partido Civil. Partido Civil. Partido Civil, Entonces, profesor. pero a los 4 meses de empezar su gobierno, Manuel Candamo, como lo vemos en imágenes, fallece. Fallece de una dolencia reumática y muere en Arequipa. Mira, por eso no gobernó mucho tiempo. Gobernó hasta 1904. Entonces, ¿quién entra a la presidencia? El vicepresidente, ¿no? El primer vicepresidente. Ahora, ¿qué había pasado con el primer vicepresidente? También murió. Entonces, si no hay primer vicepresidente, ¿habrá un segundo vicepresidente? Sí. Sí, profesor. Hay un segundo vicepresidente y ese segundo vicepresidente va a ser va a ser Serapio Calderón, ¿no? El primer vicepresidente, recuerda, Lino Alarco, murió también. Es más, Lino Alarco murió antes que Candamo, unos meses antes. Luego murió Candamo y quedaba solo el segundo vicepresidente, Serapio Calderón. Entonces, Serapio Calderón asumió el gobierno por unos meses, nada más, por unos meses, y convoca elecciones. Y en 1904 se convocan elecciones. Y adivina qué partido gana. El Partido Civil. Constitucional. De nuevo gana el Partido Civil. ¡Ah, qué cólera! ¿Por qué? El Partido Civil, ya, hasta este momento, el Partido Civil ayuda al pueblo. No ayuda, solo se beneficia a ellos, a los más ricos nada más, a los que pertenecen al Partido Civil. Nada más. No a los peruanos, solo a sus amigos.
Muy bien. Entonces, el partido civil, como podemos ver, solo beneficia a sus amigos, ¿no? A los de su partido, a los ricos. Ahora, llega en 1904 un nuevo presidente civil, de nuevo, José Pardo y Barreda. Ahora, este presidente gobernó, Pardo y Barreda gobernó de 1904 a 1908. José Pardo y Barreda no era cualquier presidente civil, ¿ya? No era cualquier presidente civil. Era el hijo, escucha bien, era el hijo del fundador del Partido Civil. Déjame decirte que el Partido Civil no se fundó en el siglo XX, el Partido Civil se fundó en el siglo XIX. ¿Quién había fundado el Partido Civil? Por allá en el año 1870 y algo. Antes de la guerra con Chile, inclusive, el Partido Civil era bien antiguo, ¿ya? ¿Quién había fundado? Su papá de Pardo y Barreda era Manuel Pardo y Lavalle. ¿Ya? Su papá fundó el Partido Civil en 1870 y algo. Oh, bueno, 60 y algo todavía, 1860 y algo. Entonces, ese partido era con amigos. ¿Quién era José Pardo y Barreda? Era hijo del fundador. A José Pardo y Barreda, por eso le decían el Delfín. El Delfín, porque era el hijo del fundador. O sea, no era cualquier civilista, era un civilista, por decirlo así, con fama, ¿no? Es más o menos como ahora, ¿has visto? ¿Quién fundó el partido fujimorista? ¿Quién lo fundó? ¿Qué profesor? ¿Puede repetir? Fujimori. ¿El partido? ¿Cómo se llama el presidente? El expresidente. ¿Cómo se llama el expresidente? A ver, ¿alguien sabe cómo se llama? Se apellida Fujimori, pero ¿cómo se llama? Ha sido expresidente. Alberto Fujimori. Alberto Fujimori. Mira, Alberto Fujimori fundó el partido fujimorista en la década de los 90, 1990. Después de 30 años, su hija, Keiko Fujimori, postula a la presidencia y puede ser que como este caso, mira, esta historia de padre presidente, hijo presidente ya se dio en nuestra historia. Puede ser que en esta ocasión también se dé. Padre presidente Alberto y puede ser que Keiko también sea presidenta. Puede ser, y esa figura de que el papá fue presidente y el hijo también, ya se ha dado en nuestra historia. Y lo vemos, lo estamos viendo acá, porque José Pardo y Barreda era hijo del fundador, Manuel Pardo y Barreda. El fundador fue Manuel Pardo y el hijo fue José Pardo. Ahora, José Pardo y Barreda, a ver, era civilista. ¿Ayudó al pueblo o no ayudó al pueblo? ¿Tú qué dices? ayudó al pueblo. No ayudó al pueblo. No ayudó. Entonces, mira, José Pardo y Barreda va a ser un presidente que lamentablemente la gente ya tenía 3 gobiernos. López de Romaña, Manuel Candamo, y este es el tercero. La gente ya quería obras. Entonces la gente en su gobierno de Pardo y Barreda, la gente sale a huelgas. En el Perú se empiezan las huelgas. La gente sale a huelgas, a protestar, porque la gente ya estaba cansada de ¿qué partido? Civil. El partido civil. Entonces, José Pardo y Barreda no es tonto y va a ayudar a la gente. Por ejemplo, permite el ingreso a las mujeres a la universidad. ¿Mm? Es una obra para el pueblo. Declara la educación primaria obligatoria y gratuita. ¿Es una obra para el pueblo o no es para el pueblo? Para el pueblo, profesor. Es para el pueblo. A ver, entonces, si fundamos escuelas, necesitamos profesores. Entonces, funda la Escuela Normal de Varones. Ahí se educaban
si tú querías ser profesor, te ibas a la escuela normal de varones y te volvías profe. Y si querías ser Miss, te ibas a la escuela normal de mujeres. O sea, crea una escuela normal de varones y una escuela normal de mujeres para los profes y para las Misses. Ahí está. Ahí te formabas para ser profesor o profesora. Profesor, una pregunta, ¿y por qué no podía ser uno solo? ¿Por qué era normal de varones y normal de mujeres? Muy interesante, porque recuerda que todavía había una serie de valores cristianos donde varones no podían mezclarse con mujeres. No se puede. ¿Ya? Mucha tentación. Si no hay, se enamoran. ¿Cierto? Ahora, te dije que los obreros reclamaban en este gobierno. Los obreros querían, ¿cuántas horas de trabajo? 8 horas. 8 horas de trabajo. 8 horas de trabajo. Los obreros, como se dieron cuenta que había obra para todos, hay obra para las mujeres, hay obra para los maestros, ¿y nosotros qué? Entonces los obreros no tenían 8 horas de trabajo. Si se accidentaba un obrero, no pasaba nada. Nadie asumía la responsabilidad. Si un obrero perdía una mano, no había ningún seguro. Ni siquiera el hospital lo llevaba. Se moría ahí de sangrado. Entonces, así era, lamentablemente. Entonces, José Pardo y Barreda no mejora la condición para los obreros, pero lo que hace es pedirle a un profesor de San Marcos llamado Matías Manzanilla. Matías Manzanilla era un profe, así como yo, pero de San Marcos. Era un profesor de universidad. Y le pide a Matías Manzanilla que elabore un proyecto para beneficiar a los obreros, ¿no? Un proyecto es algo que se va a dar en un futuro, ¿no? No es algo que se está dando. Un proyecto es algo que va a darse en un futuro. Y le dice, elabórame un proyecto para que los obreros tengan buena calidad de vida. Entonces, Matías Manzanilla elabora el proyecto y por eso ese proyecto se llama Proyecto Manzanilla, que beneficiaba a los obreros. Entonces, es en este contexto, como te dije, de huelgas, donde se funda el primer sindicato en el Perú. Un sindicato es un grupo de obreros. Y el primero fue la Federación de Obreros Panaderos. Ahora, tú te dirás, ¿por qué los panaderos fundan un sindicato? Porque ser panadero era el trabajo más explotado en esa época. No dormías, trabajabas 18 horas en la panadería. El día tiene 24. O sea, solo tenías 6 días, 6 horas para descansar. Menos, tenías 5 o 4 horas para dormir. Y de nuevo tenías que volver a la panadería. Entonces, los panaderos por eso se enojaron y formaron el primer sindicato llamado La Estrella del Perú. Sindicato de panaderos. Recuerda que eran los más explotados. Ahora, en 1908 se convocan elecciones. Y adivina qué partido gana. Partido civil. El Partido Civil de nuevo. ¿Ya? Ahora, el Partido Civil. De nuevo gana el Partido Civil. Y ahora ingresaba un civilista llamado Augusto Beleguía. Otro civilista. Ahora, este civilista gana las elecciones, pero ¿te acuerdas que había un partido que los civilistas no lo podían ver? ¿Cuál era el partido político que los civilistas odiaban, que no se podían ver? El Partido Demócrata. El Partido Demócrata, profesor. El Demócrata. El Partido Demócrata. Entonces, El Partido Demócrata. los demócratas, cuando se enteraron que nuevamente ganó el partido, de nuevo el Partido Civil, qué cólera, de nuevo los demócratas
van a Palacio de Gobierno y secuestran al presidente elegido. Sí, secuestraron a Augusto B. Leguía. Ni bien él llegó a la presidencia, ingresó a Palacio y ese día lo secuestraron al presidente, los demócratas. Y le dijeron, ya, Augusto B. Leguía, ¿quieres vivir? Ya. Si quieres vivir, toma lapicero, firma tu renuncia. Queremos que renuncies. Firma, toma. Augusto B. Leguía cuenta la historia que dijo, no firmo. Si quieres matarme, mátame, pero no firmo. Es por eso que en unas horas el ejército descubrió dónde lo tenían secuestrado al presidente y el ejército salvó a B. Leguía. Lo liberaron. Pero ese día, ese 29 de mayo de 1909, ese 29 de mayo fue conocido como el Día del Carácter, reconociendo el carácter de Augusto B. Leguía para decir no firmo. Ahora, así empezaba con este percance, empezaba el gobierno civilista de Leguía. Ahora, el incidente de la corona. ¿Qué pasó? El Perú, en el gobierno de Leguía, inauguró la cripta de los héroes. O sea, hasta ese momento, Miguel Grau, Francisco Bolognesi, estaban enterrados ahí en cualquier cementerio. O sea, imagínate, nuestros héroes estaban enterrados. Hasta un perro tiene mejor tumba que nuestros héroes. Así estaban nuestros héroes, imagínate. Entonces, el gobierno creó una cripta, ¿no? Para colocar a los restos de nuestros héroes, ¿no? Para rendirles homenaje. Y adivina qué, Chile, nos envió una corona de bronce, nos envió para que sea colocada en la cripta de los héroes. Chile. Y déjame decirte que hasta ese entonces, era año 1908, y Chile todavía no nos devolvía Tacna y tampoco se pronunciaba sobre Arica. Chile nos había dicho en el Tratado de Ancón, lo hemos visto en guerra con Chile, que después de 10 años nos iba a devolver. Mira, chicos, ya había pasado más de 25 años había pasado, y Chile no nos devolvía nada. Y encima nos envían una corona de bronce. Mira, ve. Entonces, ¿qué hizo? A ver, si tú fueras el ministro, ¿aceptas la corona o la rechazas? La rechazo. La rechazo, profesor. ¿Cómo lo voy a aceptar? Sí, es una humillación aceptarlo. Entonces, el gobierno de Augusto B. Leguía la rechaza la corona, ¿no? Definitivamente. En el gobierno de Augusto B. Leguía te dije que la selva nos querían quitar, ¿verdad? Ya. Brasil también nos quiso quitar la selva. Y Perú, en este gobierno de Augusto B. Leguía, no quiso tampoco tener problemas con una guerra. O sea, el Partido Civil era el partido que se le acusó de ser los que provocaron la guerra con Chile. Entonces, ellos ya no querían otra guerra, porque ya estaban mal vistos. Entonces, mejor el gobierno de Leguía firma un tratado con Brasil llamado el Tratado Velarde, el Tratado Velarde-Río Branco con Brasil, para no poner pleitos con Brasil. Y Bolivia también nos hizo pleitos, ¿verdad? Como hicimos un tratado con Brasil, Bolivia también nos va a hacer pleito. Pero voy a continuar esta historia volviendo, vamos a desconectarnos y volvemos a entrar en el mismo enlace. Voy a continuar esta historia emocionante. ¿Es el mismo enlace? Sí, nos conectamos en un ratito, ¿sí? Un minuto.